Ministro italiano le pone fecha a la Tercera Guerra Mundial. Bienvenidos a su noticiero profético Fin de los Tiempos. Mi nombre es Carlos Andrés Montaño. El mundo a punto de vivir la Tercera Guerra Mundial. Así lo anuncian los grandes líderes mundiales. Italia indica cuándo comenzaría la Tercera Guerra Mundial. El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, afirmó que esto sucedería si llegasen los tanques rusos a Kiev. Insistió en la necesidad de tomar decisiones difíciles para evitar situaciones peores. El ministro de Defensa italiano: si los tanques rusos llegan a Kiev, comenzaría la Tercera Guerra Mundial. Es la frase que pronunció el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, en la conferencia celebrada en Roma sobre la perspectiva europea para defensa común. El filólogo francés Sébastien Lecourre. Asimismo, aseguró evitar que esto sucediera en la única manera de detener la Tercera Guerra Mundial, y pidió al resto de los países de la OTAN cambiar el lenguaje sobre el conflicto bélico en Ucrania. Posteriormente, en declaraciones realizadas a la cadena de televisión italiana La 7, Crosetto insistió en la necesidad de cambiar la estrategia en torno a la guerra que se vive en Rusia e Ucrania para frenar una posible escalada del conflicto. Estamos viendo declaraciones de los altos funcionarios de los gobiernos a nivel mundial que es posible que un conflicto armado como la Tercera Guerra Mundial tome lugar en los próximos meses o en este año 2023. Está anunciando el ministro de Defensa italiano que si los tanques rusos llegan a Kiev, comienza la Tercera Guerra Mundial. Lo que me cabe entender es que este ministro de Defensa le puso una fecha al conflicto armado que está tomando lugar en estos últimos días. Pero vemos también que en el entorno mundial hay muchos conflictos. Vemos que Israel hace pocos días atacó a Irán y también hay un conflicto entre Israel e Irán. También hay una expectativa lo que puede suceder con China y también Taiwán. Y también vemos que Corea del Norte hace muchas pruebas de misiles balísticos. Estamos viendo que el mundo está en conflicto. Estamos viendo que el mundo está a la expectativa, pero este ministro de Defensa está confirmando que si los tanques rusos llegan a Kiev, comenzaría la Tercera Guerra Mundial. Estamos viviendo unos tiempos apocalípticos, pero el Señor Jesucristo profetizó en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 7, oirás de guerras y rumores de guerra, habrá peste, hambre, terremoto. Y esto es una de las profecías, una de las palabras que el Señor Jesucristo confirmó. Por eso debemos estar atentos a este desarrollo que se está viviendo en los últimos días. Este comienzo de año 2023 trae noticias bastante espeluznantes. Pero mira lo que acaba de decir el ministro italiano sobre este conflicto que está habiendo en Rusia y Ucrania. Debemos tener el valor de tomar decisiones difíciles para evitar situaciones peores. Los primeros en que se debe evitar la escalada son los países europeos y de la OTAN, está advirtiendo el ministro de Defensa. Todos esperamos la posibilidad de establecer una mesa de paz, expresó asimismo y desmintió el gobierno de Giorgia Meloni aprobarse un envío de drones de última generación a Ucrania, que no estaría incluido en el decreto aprobado por el Ejecutivo. Todo el mundo sabe que en esta próxima semana Ucrania va a recibir un envío de armamento de diferentes países, incluido Estados Unidos. Y esto no le ha gustado mucho al presidente ruso de la Federación, Vladimir Putin, que advirtió que los países que se incluyan en el conflicto armado de Rusia y Ucrania serían objetivo de guerra. Y esto es lo que estamos viviendo, hermano. La Tercera Guerra Mundial está tomando forma. Este ministro
está expresando que automáticamente que los tanques rusos toquen la capital ucraniana, que es Kiev, comenzaría el conflicto armado. Y muchos especialistas en el tema están indicando que estamos a punto que estalle el conflicto armado más espeluznante de toda la historia. Porque este conflicto armado que está que se arma, que es la Tercera Guerra Mundial, va a ser diferente a las demás. Porque ya hay muchos países con bombas nucleares. Hay muchos países con bombas nucleares. Y el país que más tiene bombas nucleares se llama Rusia, que está metido en conflicto con Ucrania. Así que hay que orar, hermano, para que Dios tenga misericordia, para que no se desate esa guerra en esos países, porque también esa guerra nos afectaría a toda la humanidad. Porque la bomba nuclear y no solamente el conflicto en ese país se expande por todos los lugares del mundo. Estamos viendo unos tiempos bastante impresionantes, unos tiempos de bastante asombro en la humanidad. ¿Quién pensaríamos que en esta generación íbamos a vivir todos estos conflictos que se están viendo en los últimos días? Pero este ministro italiano le está confirmando al mundo, les está alertando al mundo, nos está haciendo saber que automáticamente que los tanques rusos lleguen a Kiev, comenzaría ese conflicto armado que nadie quiere que sucediera. Nadie quiere que eso pase, porque muchas vidas se van a perder. Hermano, es algo impresionante. Por eso me llama mucho la atención, porque son informaciones que ellos como ministro de defensa tienen en su poder. Son reuniones que se han hecho y han sacado ya sus conclusiones. Por eso es importante estar atento a los conflictos armados que está viviendo la humanidad en los últimos tiempos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones y nos veremos en su siguiente noticiero profético, Fin de los Tiempos.